La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí, Álvaro, en la banda cambiaria, en una semana donde, la Argentina no deja de darnos sorpresas en materias económicas, con muchísimos cambios, un cambio de rumbo a nivel nacional en esa área. Y vamos a analizar un poco esta situación, qué es lo que se viene, qué es lo que se espera. Estamos en línea con Nicolás Perpierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, a quien saludamos. Nicolás, buenas tardes. Álvaro Torrico, Funda Sicari, te saludan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. No, gracias a vos, Nicolás, como siempre, para analizar las cosas que pasan en la economía con nosotros. Bueno, ¿cómo estás leyendo? La primera pregunta, el cambio en la conducción del Ministerio de Economía, la llegada de Sergio Massa y la concentración de todas estas áreas dentro de una especie de super Ministerio de Economía. Sí, primero que es, como vos decís, una reorganización no solo económica, sino también política del Frente de Todos, que me parece es la última oportunidad significativa que va a tener en el transcurso de esta gestión para reconducir hacia una mayor estabilidad, hacia una mejora de los ingresos y poder dar respuesta a algunos de los objetivos que se había planteado al inicio del mandato, ¿no? Me parece que no va a tener muchas otras alternativas de acá hasta las elecciones para dar respuesta a los problemas inflacionarios, por ejemplo, y macroeconómicos que tiene por delante. Así que es poner básicamente toda la carne en el asador, diría, para tener un resultado concreto de acá hasta el año que viene. Nicolás, vos mencionabas esta reorganización que tiene mucho de político, ¿no? La primera de las preocupaciones de los argentinos y en general de lo que se plantea siempre en estos últimos tiempos es tratar de reducir la inflación. ¿Crees que hay condiciones, que lo que se ve, por lo menos lo que armó ahora a priori el gobierno, puede encauzarse hacia un plan antiinflacionario en el corto plazo? ¿Es posible eso? Porque queda muy poco tiempo, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Sí, a mí me parece que es una oportunidad justamente para eso, porque un programa inflacionario, heterodoxo, que sea protegiendo a las mayorías populares, que hoy están en una situación muy delicada, requería de una coordinación política y un respaldo político de la gestión económica de todo el Frente de Todos, que si no iba a ser muy difícil poder sentarse a coordinar precios y salarios con los grandes sectores de la industria, del comercio, importadores y demás. Me parece que esta gestión sí tiene la espalda como para llevar adelante eso. Lo que sí me parece que es importante destacar es que se necesita un programa antiinflacionario que ataque específicamente el componente inercial de la inflación. Me parece que sería un error pensar que la sola llegada de una figura en particular, por más que tenga mejor diálogo con algún sector financiero o de mercados internacionales, apostar solamente a esas hadas de la confianza, como le decimos muchas veces, me parece que va a ser una estabilidad de corto plazo, ¿no? Tienen que anunciarse un programa específico para la inercia inflacionaria, para generar una estabilidad un poco más duradera. ¿Y cómo lo ves a Sergio Massa en este rol? ¿Hacia un plan más de corte un poco más ortodoxo o con este plan heterodoxo que vos mencionabas antes? Mira, prefiero esperar y ver. Todavía me parece que es muy temprano. La semana que viene sí vamos a empezar a tener medidas concretas. También parece que tampoco todo el tablero de la economía, el Banco Central sigue a cargo de Miguel Pese, por ejemplo, y hasta donde sabemos no hay cambios tampoco en el área energética, ¿no? Por ejemplo, entonces va a seguir teniendo que tener, me parece, un diálogo y una coordinación con otros actores para llevar a cabo un plan. Me parece que tampoco es que va a poder decidir sobre todas las variables de forma independiente y autónoma. Entonces, algo de negociación al interior del frente también va a seguir existiendo, ¿no?
Ujú. Y en ese sentido, digo, vos mencionabas la presencia o la continuidad en dos áreas, entre ellas la del Banco Central. Siempre se habla también a la hora de pensar en una posibilidad de que Argentina salga de esta situación y para contener la inflación, el tema de las reservas. ¿Considerás que esta política que está llevando adelante el Banco Central está bien en ese sentido? Digo, o son manotazos de ahogado lo que vienen realizando para sostener el nivel de reservas. No, me parece que lo que se había hecho hasta acá claramente había sido insuficiente, ¿no? De hecho, nosotros llevamos un esquema de relación cambiaria desde inicios de la gestión y esta semana, por ejemplo, recién nos encontramos con medidas que regulan, por ejemplo, qué pasa lo que se consume con tarjeta en el exterior en dólares por arriba de los $200, ¿no? Que es el cupo mensual. Bueno, eso podría haber estado desde muchísimo antes, me parece. Digamos, claramente es insuficiente. Ahora se van medidas, me parece, sobre todo las que apuntan a la demanda de dólares, las veo mejor orientadas que las que apuntan a la oferta de dólares. ¿A qué me refiero? Me parece que algunas restricciones en las importaciones han sido también bastante firmes, lo que decíamos recién de los dólares por el turismo, pero por el lado de la oferta, me parece que lo que se anunció para el turismo, que implica que los turistas tengan que hacer una declaración jurada, ir a una casa de cambio con el pasaje, me parece que es mucha burocracia y que no va a terminar moviendo el amperímetro. Veremos lo del sector agropecuario en el transcurso de agosto, qué impacto tiene. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. El tema de la llegada de Sergio Massa alienta la posibilidad, por ejemplo, de algún tipo de acuerdo social, de pacto social. Muchos economistas han hablado también en relación a la inflación inercial de ensayar algún tipo de congelamiento. ¿Crees que este es el escenario que un poco puede aparecer en el horizonte, más allá de entrar en los detalles, ¿no? Y me parece que los condimentos para que se dé algo de esas características está, que es necesario avanzar en un acuerdo, congelamiento temporal de 3 o 6 meses de algunas variables económicas, o para tener una discusión de los precios relativos, no con una inflación en torno al 90 anual como en los últimos meses, sino retornar a valores por lo menos que teníamos previos al conflicto con Ucrania, ¿no? Que hablábamos de una inflación más cercana al 50%. Bueno, hoy volver a esos valores que siguen siendo muy altos pareciera un logro incluso, ¿no? Y eso no se va a alcanzar solamente con política fiscal o política monetaria, y es necesario que la gestión económica también coordine las decisiones de los más importantes de la economía, ¿no? Pienso en sector empresarial, sector comercial, importador y del trabajo también. Uh-huh. Vos mencionabas justamente eso del trabajo y da la sensación de que en estas últimas horas la llegada de Sergio Massa tuvo repercusiones desde el punto de vista de los mercados, del sector empresario y demás. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista del sector del trabajo? Digo, Álvaro, antes algo de eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo veías por ahí qué tipo de política, si más ortodoxa, más heterodoxa, podía llevar adelante Massa? Y en ese punto, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo lo estás viendo? Del sector del trabajo en general, ¿no? Y de los ingresos, no solamente los asalariados formales, sino también los informales. Y me parece que con una dinámica inflacionaria tan alta como la que tuvimos los últimos meses, con uno de los principales objetivos que tenía el gobierno, que era la mejora del poder adquisitivo en términos reales, ¿no? Y pensándolo en términos económicos, para en este contexto tener una mejora sostenida de los ingresos reales, del salario real, del poder adquisitivo, solo se puede conseguir a costa de incrementos nominales cada vez más altos. Y eso hace muy inestable a toda la dinámica inflacionaria, ¿no?
va afianzando el INEC. Entonces me parece que para tener ese objetivo de recuperación de los salarios es imprescindible el plan antiinflacionario que decía antes, ¿no? Porque si no, siempre se termina corriendo de atrás. La realidad es que en los últimos meses tuvimos una inflación del 20%. ¿Y cuál es el salario real que tiene hoy un trabajador, una trabajadora? ¿El que tenía hace 3 meses, el que tenía el que tiene hoy, o el que va a tener por ahí dentro de un mes cuando le caiga alguna actualización de la paritaria de un 15, 20% por ser optimista, digamos, ¿no? Hay tanta variación del salario real que hoy es hasta difícil establecer una referencia de cuál es el poder adquisitivo que tiene un salario, ¿no? Con estos niveles inflacionarios siempre se está corriendo de atrás y es muy difícil establecer un parámetro mínimamente estable. Nicolás, la última, porque no te queremos retener. Si te animás a hacer un pronóstico, un escenario de lo que puede ser de acá a fin de año la economía, ¿no? Bueno, obviamente de acá a fin de año es la coyuntura más crítica. Me parece que el desafío está por recomponer reservas, que el Banco Central empieza a mejorar la situación que tienen las reservas, básicamente para poder responder ante eventuales maniobras especulativas o nuevas corridas que pueda tener en adelante. Se tiene que preparar para el año que viene, que va a ser un año electoral, y está claro que hay sectores que necesitan que la crisis se profundice para aplicar una agenda de reformas estructurales que les quedó, ¿no? Va a haber sectores que prefieran ese escenario. Entonces, de acá a fin de año, lo principal es recomponer reservas para tener margen de maniobra, y eso también se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Lo que sería las típicas opciones de a brocha gorda, de alguna manera, con una recesión generalizada y brusca. Me parece que la principal tarea es evitar que se dé de esa manera una mejora en las reservas por una caída muy brusca de las importaciones. Que se dé de forma, vamos a decir así, selectiva, que si se reducen importaciones sean las que menos impacto tengan en el empleo, ¿no? En autos de alta gama, de mediana gama, cuestiones que no tengan, por ejemplo, el impacto que tienen insumos que no se producen acá, ¿no? Bueno, eso lo va a tener que hacer, no es una tarea fácil, pero es parte de lo que va a tener que hacer esta gestión económica, y avanzar en un específico contra la inflación, ¿no? Donde no se utilice solamente el instrumento fiscal y monetario, sino que haya también atrás de eso una coordinación de los distintos actores. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Banda Cambiaria, gracias por tu tiempo, y bueno, veremos qué ocurre, te convocaremos seguramente para analizar de aquí al futuro cómo va este nuevo cambio, este nuevo reseteo del gobierno nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el contacto. Así pasaba Álvaro Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Vamos a ver, todos estamos ante la expectativa de lo que puede ocurrir de aquí en adelante, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se desenvuelve la segunda parte del año, donde se concentran los desafíos más importantes, con un gobierno que busca fortaleza política, pero que todavía no muestra del todo cuáles van a ser las cartas en materia económica. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.